El caso de Florencia Iturrós, que mantiene conmocionada a toda la ciudad de Mar del Plata, esta joven nutricionista de 26 años que murió, según la autopsia, por una sobredosis de éxtasis. Y queremos saber un poco más acerca de esta conocida como droga de diseño, cuáles son los efectos que causa, y para eso estamos en contacto con el doctor Carlos Damín, que es toxicólogo del Hospital Fernández y que atentamente nos recibe con este contacto. Doctor Damín, buen día, un gusto dialogar con usted. ¿Qué podemos saber acerca de los efectos del éxtasis en el cuerpo? Pero usted sabe que el éxtasis, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. El éxtasis afecta absolutamente todo el cuerpo porque es una sustancia estimulante. Es una estimulante muy pariente químicamente de la cocaína, con un efecto distinto, pero digamos que tiene un efecto en los mismos lugares, básicamente en el cerebro y en el corazón. En el cerebro lo que produce es una estimulación muy importante que puede terminar con convulsiones, pasando por un cuadro de mucha euforia, que normalmente es lo que buscan aquellos que lo usan. Y en el corazón lo que produce es un aumento de la frecuencia cardíaca que puede llegar a producir arritmias cardíacas y terminar con un paro cardíaco, es decir, la muerte de la persona. Y los cuadros más graves del éxtasis son lo que los médicos llamamos un síndrome serotoninérgico, que casi siempre es fatal. Una deshidratación, ¿no? Digo, y una elevada temperatura corporal, por eso muchos toman tanta agua. Bueno, en realidad lo que se produce en un contexto, normalmente el éxtasis se consume en fiestas que suelen ser, por ejemplo, de música electrónica, es decir, con una actividad física importante, con un número elevado de personas en lugares, en muchos casos, de confinamiento, y entonces esto hace que las personas en épocas de verano pierdan rápidamente agua y se deshidraten. No es porque el éxtasis produzca la deshidratación, sino porque, bueno, y por la actividad aumenta la temperatura, que no es exactamente fiebre, pero bueno, todo esto lleva a un cuadro de mayor gravedad. Doctor Damín, acá se habla de sobredosis, pero hay que aclarar que una sola pastilla puede matar. Los toxicólogos nunca hablamos de sobredosis porque no hay una dosis del éxtasis. Se calcula que aproximadamente cada comprimido, en realidad no lo sabemos porque es una sustancia ilegal, tiene alrededor de 20 miligramos de éxtasis, que es un derivado de la metanfetamina. Pero la verdad es que muchas veces está adulterado, tiene otras sustancias en su composición, y entonces, bueno, uno habla de intoxicación, no de sobredosis. Claro, que nunca se sabe qué se tomó, ¿no? Digo, ese es el riesgo enorme, que uno ingiere algo que no sabe de dónde viene y qué contiene. No solamente ingiere algo tal como usted lo dice, sino que muchas veces la gente, como subestima y banaliza el efecto, lo que ocurre es que mezcla otras sustancias. Entonces, por ahí la gente a las 8 o 9 de la noche consumió alcohol, por ahí viene alguien, un amigo que ofrece compartir un porro de marihuana y a las 11, 12 de la noche se le pegaron 2, 3 pitadas a un porro de marihuana y a las 2 de la mañana para ir a bailar incorporan el éxtasis. Toda esta mezcla hace que se potencien los efectos y entonces el riesgo cardíaco es muy superior. O que alguno de esas drogas enmascare los efectos de otras por un tiempo, pero después obviamente termine explotando todo. Exactamente. Siempre uno debe recordar que las medicaciones, los medicamentos o las drogas de abuso, que al fin y al cabo son sustancias químicas igual, lo que tienen es un tiempo de efecto, pero un tiempo de permanencia en sangre que va mucho más allá del tiempo del efecto. Entonces, por eso uno a veces dice, nunca se puede mezclar el alcohol con un medicamento. ¿Por qué? Porque uno toma un medicamento, claro, y uno no se da cuenta que tiene un efecto mucho más allá. Si lo mezcla con el medicamento y aparece con el alcohol, ahí aparece el problema, ¿no? Acá en el caso puntual de Florencia Iturrós, la familia no encuentra otra explicación a todo esto que pasó, al hecho de que alguien pudiera haberle colocado esta droga en la bebida. En el formato que viene el éxtasis, que es en una pastilla, digamos, es de rápida disolución, digamos, ¿puede pasar esto de que a alguien le meten la droga y no se da cuenta en una bebida? Las pastillas de éxtasis no son de rápida disolución, pero también viene muchas veces en polvo o se puede triturar fácilmente y en ese caso se disuelve fácilmente. Eso por un lado. Lo que nosotros llamamos, los médicos llamamos sumisión química, es un acto muy difundido en el mundo entero con diferentes fines. Ustedes están acostumbrados a escuchar casos de las famosas viudas negras que ponen algún tipo de sustancia a alguien para provocar el sueño y poder robarle, o también
el hecho de la sumisión química para producir una violación, por ejemplo, que Sí. se coapta la voluntad de una persona con una sustancia química, y la otra muchas veces suele ser para provocar un hecho que esperan que sea divertido, jocoso, de ponerle a alguien que probablemente diría que no si se lo ofrecieran, un poco de una sustancia en una gaseosa, en una cerveza o en un café, esperando que se divierte, la pasa bien. Bueno, es posible porque es un acto delictivo muy difundido en el mundo entero. Exacto, eso es lo que se está investigando en este caso, porque ella se había separado del grupo y había ido con unos jóvenes a tomar mate, vas a saber qué, a la playa, en un periodo entre las 7:30 y las 11, y las ¿no? 11 Que de es justamente la ventana que hoy está en duda, porque sus amigas no tenían síntomas similares, ¿no? Esto igualmente, digo, independientemente que todos ingieran la misma droga, doctor, tiene efectos distintos según quien lo consume. Definitivamente, una misma sustancia puede generar efectos absolutamente distintos en distintas personas, y no sabemos además si un mismo comprimido tiene la misma composición Claro. que el otro. Entonces también nos puede ocurrir que 3 personas consumen una misma sustancia al mismo tiempo y resulta que a uno no le produce absolutamente nada, uno fallece y el otro termina grave. Y es independiente, Perdón, es independiente del estado físico, ¿no? Porque en este caso, digo, las dudas justamente de la familia es que ella era sana, que Claro, hacía que era profesora de ejercicio. educación física. Bueno, y eso también es importante. Mire, nosotros tuvimos un caso muy resonante hace alrededor de 10, 12 años, donde una persona, bajo los efectos de una sustancia banal, podríamos decir, o tonta, frente a un problema cardíaco que desconocía, termina falleciendo. Muchas veces en las autopsias lo que se termina encontrando es que hubo una sustancia química participando, pero cuando analizan todo el cuerpo resulta que se encuentran, por ejemplo, con que había un problema cardíaco, Claro, que nunca había producido sintomatología y que, frente al uso de la sustancia, desencadenó un efecto grave que terminó con la muerte de la persona, ¿no? Doctor Damín, bueno, en este caso puntual se desatan los síntomas y ya no hubo vuelta atrás. ¿Cómo actuar ante algún síntoma que pueda presentarse similar a los que provoca el éxtasis y ante la duda de si pude haber o no consumido esta droga? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es tratar de poner en un lugar, es decir, sacar del lugar a la persona. Sí. Porque, bueno, los lugares estos suelen ser complejos cuando son en lugares bailables o demás. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacarlo de ahí, tratar de suministrarle agua y, por supuesto, siempre convocar a un profesional médico para que pueda hacer la evaluación de la situación. Doctor, gracias. Lo sumamos nosotros a Luis Novarecio, que ya está con nosotros aquí para el pase. Tengo una gran admiración por el doctor Damín, que hace mucho tiempo viene trabajando en serio. Hola, Doc, buen día. Gracias también por estar con nosotros. Gracias. No, yo ¿puedo meterme un segundo en este tema favor, y aprovecharme, obvio. doctor Damín? ¿Cómo no? Porque digo, yo siento que seguimos, esto es una posición personal que no involucra ni al canal, ni a la empresa, ni a mis compañeros de trabajo, es un tema muy sensible. Yo creo que mientras sigamos con el hipócrita criterio de decir, estamos combatiendo la droga desde un porro hasta el operativo Langostino, no viendo lo que pasa en este lugar y buscando lo que en otros lugares del mundo se hace con la reducción de daños, con la educación, educación. Me parece que, no sé, Carlos, ¿qué opinas de esto? Pero me parece que vamos a seguir lamentando víctimas como esta chiquita tan joven. Gracias, porque es exactamente lo que pienso. Estados Unidos invierte en la lucha contra el narcotráfico mucho más que todo el presupuesto argentino. Y a ningún país le va en el mundo tan mal como a los norteamericanos con las sustancias ilegales. Es decir, que mientras sigamos escuchando a nuestros políticos que dicen que vamos a aumentar la lucha contra el narcotráfico, sin que eso signifique un aumento en el presupuesto de la prevención, nos va a seguir yendo exactamente igual. Nuestro país tiene cerca de 1.300 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico y tenemos alrededor de 25 millones de dólares en la prevención. Quiere decir que si nosotros no logramos hacer más prevención para lograr en algún momento que habiendo sustancia la gente elija no consumirla, Claro. no le vamos a romper el negocio a nadie. Bueno, ven por qué yo digo que es un crack el doctor Damín, porque lo puede expresar de la manera que me hubiera llevado horas.
Porque digo, yo veo cuando se hacen operativos y engolan la voz, secuestramos 3 toneladas de marihuana y creyendo que con eso evitan la muerte de esta niña. Quiero decirles que no, y los invito a que se asomen a lo que pasa en la realidad. El lugar donde estaba esta niña, que desconozco si tenía una patología previa, qué sustancia consumió y demás, que es Mute, en donde se hacen fiestas electrónicas, es muy común, no estoy favoreciendo el consumo, estoy describiendo, es muy común el consumo de sustancias. Entonces digo, lo que hay que hacer es prevenir, decir, no podés mezclar una pastilla con alcohol y desalentar el consumo, pero desde la información, no desde la represión. Hay tantísimas, Portugal es un ejemplo, Australia es un ejemplo de reducción de daños con efectos fantásticos, no solo en la baja del consumo, sino en la baja del delito asociado con algún consumo estupefaciente. ¿Estoy diciendo bien, Doc? Absolutamente, con una claridad increíble. Fíjese que el problema que tenemos es que lo incautado nunca supera, va entre el 5 y el 10% del circulante. Es decir, cuando nosotros logramos hacer el incautamiento, la incautación de una sustancia, no estamos haciendo más que sacarle un chiquitín que incluso quizás le mejore el rendimiento económico a lo que la están produciendo y vendiendo porque ligeramente aumenta el precio. Es decir, no mueve la aguja. Claro. En el mundo entero ocurre esto. Pero bueno, aquellos países como Portugal, como Islandia, como Australia, que han tenido buenos resultados, ha sido aumentando el dinero en prevención, en información y en políticas de reducción de riesgo y daño. No ha sido aumentando el dinero en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, gracias, Doc, de verdad un placer escucharte. Un gusto estar con ustedes, gracias. Hasta luego. Perdón que me metí de prepo. No, por favor, Luis. ¿Sabes por qué? Era la idea. Porque yo sé que hay algunas frases rimbombantes, como yo no quiero que mi hijo se drogue. Más vale, más vale. Ahora, es altamente probable que con esta política tu hijo acceda a la droga sin control y con riesgo como la de esta chiquita de Mar del Plata. Claro, puedes poner sobre la mesa lo que pasa realmente. Sí, el consumo va a seguir existiendo, creo que eso es lo que sostiene, Luis, y hay lugares donde incluso estas pastillas se testean antes de ingresar, acá digamos, en Buenos Aires, está transparentado. Independientemente, digo, para mí, caso era aclararlo, la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con otros negocios asociados, lo que sucede en Rosario con toda la pata del sicariato, que ha generado muchísima violencia. Eso se ataca por otras vías, sí. Y si querés combatir el narcotráfico, también desarticulás lo que tiene que ver con la pata del lavado, ¿no? Como se combate en otros lugares. Pero mira, acá hay muchísimas. ARDA es, iba a decir mítica, pero se van a sentir viejos, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, que fundó una rosarina, que es Silvia Inchaurraga, ARDA, el proyecto PAF. Hay tantísimos lugares donde primero te dan información. O sea, para que no creas que es una banalidad el consumo. Pues si no viste rápido, te dicen, Drogón, vos estás favoreciendo. Yo he tenido discusiones fuertes con colegas de esta misma casa sobre esta cuestión. Entonces quiero decir, el sistema se llevó puesta la vida de una chica de 23 años. Este sistema que ustedes defienden, engolando la voz, diciendo que hay que proteger, se llevó una chica de 23 años. Entonces digo, ¿creen que este sistema... Y digo, ¿bajó el nivel de narcotráfico en la Argentina? ¿Bajó el nivel de delitos asociados? No. Entonces digo, ¿no será hora de repensar el sistema? Y pensar que lo que hay que hacer, como dice Damín, no lo digo yo, prevención, 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 reducción de riesgo y de daño, información, en cambio de seguir diciendo, incauté, hacer transmisiones, quemamos, no sé cuánto. No sé, es un tema que me enoja porque me parece que esta niña pudo haberse salvado si hubiese vivido en un país con menos hipocresía en el tema. Sí, un buen punto, ¿no? En esta discusión, porque la verdad estamos lamentando acá la pérdida de la vida de una chica que tenía todo por delante y que la familia no se explica justamente cómo pudo llegar a esta situación. No puede linkear lo que era su hija con el desenlace que tuvo, ¿no? Sí, pero tampoco sabemos, ¿no? dónde lo ingirió, dónde lo consumió. Todo eso obviamente hoy forma parte de la investigación. Pero ¿sabés qué? Si vos insistís con esto, vos dijiste, Maxi, y creo que va a ser la primera vez en la tele que alguien se anima a decirlo, y saludo tu actitud. Hay organizaciones que testean estas pastillas que probablemente... Claro. Pongo todo en potencial, porque no sabemos qué le pasó a esta chica. Sí, exactamente. No sabemos qué le pasó a esta chica. Ahora, si vos decís que esto sucede aquí en la Capital Federal, o en Mute, en Mar del Plata, o en todos los lugares, en las concentraciones urbanas, ¿sabés lo que hacen? Van y le hacen un procedimiento por apología de la droga, además, a estas organizaciones. Entonces, ¿creen que eso combaten? A ver, quiero decir, ¿yo favorezco el consumo? No, pero no me rindo frente a una realidad
en donde sucede. Entonces, frente a lo que vos sucede, hay años y años de lucha, de represión. Lo dijo Damín, el mayor presupuesto del mundo lo tiene Estados Unidos, es uno de los lugares de mayor consumo. Te cuento, ¿me puedo tomar 3 minutos? Sí, obvio. Porque tuve la suerte de hablar con Joao Goulao, que es Luis, el padre del sistema portugués. En el año 2000, Portugal estaba en una situación muy parecida a la nuestra. Consumo altísimo de cualquier porquería, cantidad de delitos asociados con el consumo absolutamente descontrolado. ¿Qué hizo Portugal? Portugal trazó un programa de 20 años, de 20 años, y dijo, tenemos que informar, invertir mucho y entender que esto es un problema de salud. Y aquellas personas que aún informadas, con conocimiento, siguen utilizando determinadas sustancias alucinógenas, que tengan el testeo de lo que consumen. Entonces, durante mucho tiempo en Portugal funcionaban carritos en fiestas electrónicas para las pastillas de MMDA, a donde se testeaba qué es lo que se consume, y se desalentaba. Y la aportación nunca se legalizó. Se dijo, vos podés tener una cantidad de sustancia que suponga el consumo recreativo de 15 días, tipificado en cada una de las drogas. ¿Sabés qué pasó en 20 años? Cayó el 80% de las consecuencias dramáticas post-consumo, como el de esta chica. Cayó el 90% del delito asociado con el consumo de drogas. Hay una discusión, hasta en las telenovelas portuguesas se puso esta discusión. Che, Portugal funcionó, Australia funcionó, Islandia, vamos a decir, son portugueses. Yo creo que la represión en la Argentina sigue pasando lo que le pasó a esta niña. Sí. No necesariamente todos los modelos de afuera siempre son aplicables y funcionan de la misma manera localmente, pero este gobierno en una de sus patas tiene como la bandera del cambio, ¿no? Digo, si tenés una política y no funciona, digo, está bien cambiar, ¿no? Ojalá. Digo, es bilardista, otro ejemplo más, digo, todo el tiempo se autodefine como bilardista. Bueno, si hay una estrategia que no funciona, seamos pragmáticos y probemos otra. Quizás... Sí, además, Luis, hay que hablaba animarse a dar este debate. de una estrategia a 20 años, una política de Estado a 20 años, cosa que es muy difícil a veces de sostener acá en la República Argentina, donde siempre se baraja. Cuando hablas con representantes, a mí me ha tocado entrevistar en un momento a la canciller australiana, y yo le decía, ¿cómo es el plan de ustedes que en estos 20 años tiene éxito? Y me dice, lo vamos corrigiendo todo el tiempo. Cada 5 años lo vivimos revisando. Vivir corrigiendo estrategias está bien. Sí, yo te juro que veo la imagen de esta chiquita de 26 años y se me estruja el corazón. Porque no sabemos, a lo mejor después nos enteramos que tenía una patología de base que detonó el fallecimiento. Exacto. Y que nada tiene que ver, ni el consumo, ni... Ahora, Damín lo acaba de decir, digo, que tiene alguna experiencia, ¿no? Lo que dice Damín. Puede pasar que en el consumo de una persona no ocurra absolutamente nada y en otra, por su patología de base o por su estructura de base, sí. Bueno, para eso hay que saber de qué se trata, hay que estar informado, hay que dejar de ser hipócritas y no hablar del tema. Tengo una noticia para él. Se consume y mucho en la Argentina. Se consume y mucho en la Argentina. ¿Cuánto hace lo de la cocaína adulterada en Puerta 12? Puerta 8. Hola, buen día, Luis. Buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? En plena pandemia, ¿no? Va a ser 2 años. Ahora, el 1 de febrero. ¿Saben qué era eso? Corregime, Gustavo. Una pelea entre bandas narcos para ver quién se quedaba con el mercado, no para consumir menos. Entonces, le envenenaron la sustancia a un sector. El hijo de Miguel Ángel Mameluco Villalba, Iván el Salvaje, compró una partida de droga que le decían la cocaína mala, claro, en la escucha entre ellos, por $2.000 por debajo del valor del mercado. Inundó con eso, con esa droga que estaba contaminada con carfentanilo, y inundó con eso todo lo que es la zona de las encadenadas de San Martín, que está y Loma Hermosa, al costado del Camino del Buen Aire, y murieron 23 personas intoxicadas en hospitales de la provincia, Luis, Juan Pablo, Maxi, que no están preparados para, salvo el Fernández en la capital, que tiene con Carlos Damín a la cabeza un equipo de toxicología de primer nivel mundial. El resto de los hospitales no están preparados para esto, en ninguna parte del país. Sí. Hay información urgente en La Nación Más.